¿Qué misterios rodean al Papa Juan XXIII? ¿Por qué y para qué contactaron entidades extraterrestres con este Papa en 1961? ¿Qué le dijeron y por qué comenzó a canalizar profecías antes de ese famoso encuentro? Se dice que Juan XXIII, que realmente se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli, en el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en el templo italiano de la Rosacruz, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El gran canciller de la orden, impresionado por el hecho, transcribió todo lo que decía y en 1976 publicó lo que escuchó en un libro titulado La profecía del Papa Giovanni. Sabiendo cómo actúan las entidades que controlan el planeta, se puede ver que idearon un plan para rodear al Papa Juan XXIII con un halo de misticismo, un ser elegido por la mano de Dios. En ese ritual de iniciación Rosacruz le dieron una serie de profecías que se irían cumpliendo una a una, dejando como siempre hacen estas entidades para el final la más terrorífica, el apocalipsis, el fin del mundo. Estas son algunas de las profecías: el fin de la sociedad de las naciones y el surgimiento de Adolf Hitler y la Alemania nazi, los juicios de Nuremberg, Stalin y los nazis, el lanzamiento de la bomba atómica en 1945, la caída del Imperio Británico, el asesinato de Mahatma Gandhi, el asesinato de los presidentes John F. Kennedy y su hermano Robert, la elección del Papa Juan Pablo II, la caída del muro de Berlín. Pero algunas profecías aún no se han cumplido. Una dice lo siguiente: y será la paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Esta profecía podría anunciar que una mujer se sentará en el Salón Oval de la Casa Blanca, es decir, se convertirá en la primera mujer presidente de los Estados Unidos de América. Todo un engaño de las entidades que controlan el planeta. Nunca le dijeron quiénes controlan realmente este planeta. Da igual que llegue a la presidencia una mujer, siempre controlan los mismos de siempre y son ellos quienes colocan a los mandatarios. Otra profecía dice lo siguiente: y el mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos, la secreta hermandad de los grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. Los escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán derrocados. Bueno, eso ya lo veremos. Y como siempre hacen, dieron una terrible profecía que tiene que ver con la fecha en que se producirá el temido apocalipsis o el fin de los tiempos. Según el Papa Bueno, como lo llamaban, esta fecha corresponde a 20 siglos más la edad del Salvador, es decir, en el año 2033. Estas entidades siempre juegan con el tema de las profecías y las fechas. Todo para dejar en vilo a los humanos y preocupados por profecías terribles y catastróficas. Pero lo más extraño fue la visita de un ser extraterrestre que tuvo lugar en la residencia de verano del Papa, en Castel Gandolfo, en 1961. Uno de los asistentes papales que vio lo ocurrido, que estaba allí, declaró lo siguiente: la nave espacial era de forma ovalada y tenía luces azules y ámbar intermitentes. Volaba por encima de nosotros, para después aterrizar en la hierba en el lado sur del jardín. Un ser extraño salió de la nave, parecía un humano, y estaba rodeado por una luz dorada. Me fijé en que tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos rápidamente. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero sabíamos que no era de este mundo. Creíamos en un principio que era algo celestial, un ángel enviado de Dios, o algo por el estilo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando de 15 a 20 minutos. Parecían hablar intensamente, no me llamaron, así que me quedé donde estaba y no pude escuchar nada de lo que dijeron. El ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y luego se fue. El sumo pontífice vino hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. A veces nos resulta difícil reconocer a nuestros propios hermanos. En ese momento esta nota no causó ninguna reacción, pero se reanudó en 2007, en una conferencia de ovnis en Perú por el Obispado para América Central de la Iglesia Católica Ecuménica de Jesucristo, Higinio Asas Gómez. Algún mensaje importante le dio este ser para que después quisiera reformar la Iglesia desde dentro. Esa visita lo cambió. Ese ser probablemente era del bando de la luz, que le contó la verdad de este planeta y el engaño de las religiones. Gente cercana a él cuentan
que recibió más de una visita de estos extraterrestres, pero los oscuros, cuando detectan que uno de los suyos quiere salir del grupo, lo eliminan y curiosamente, 2 años después, el 23 de mayo de 1963, le detectaron un cáncer de estómago. Solamente duró una semana. Angelo Giuseppe Roncalli no quería que lo operasen, temiendo que el curso del Concilio Vaticano II, que se estaba desarrollando en ese momento, tomara otro camino. Él sabía que querían eliminarlo para que no cambiase nada del Vaticano, y así fue. Monseñor Higinio Assas, en una entrevista telefónica con el periódico O Gráfico, aseguró que antes del lecho de muerte le preguntó sobre su reunión y luego contestó que la llevaba en su corazón. El religioso dijo que en la memoria de miles de personas este pontífice es recordado como el buen papa y también es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Dijo que el encuentro del Santo Padre con seres extraterrestres abrieron su mentalidad. En el libro Las profecías del Papa Juan XXIII, del escritor italiano Pier Carpi, se lee en una declaración del Papa Juan XXIII lo siguiente: las señales están aumentando, las luces en el cielo aparecerán rojas, azules, verdes, rápidamente. Alguien viene de muy lejos y quiere conocer a la gente de la Tierra. Ya se han celebrado reuniones, pero aquellos que realmente los han visto han guardado silencio, referenciando al gobierno de Estados Unidos, que incluso firmó acuerdos en 1954 con una raza alienígena que luego resultó ser hostil. Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000 y cuando fue exhumado en el mismo año, el cuerpo fue encontrado en estado incorrupto. Sus restos descansan en la Basílica de San Pedro. Se dice además que Juan XXIII leyó el tercer secreto de Fátima, en el cual se hablaba de que el mal habita en el Vaticano, que quien realmente gobierna ahí es la oscuridad. Él debía hacerlo público durante su pontificado, pero no quiso. Vio quién gobierna realmente y quedó muy afectado. Ponía lo siguiente en dicho escrito: ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre: la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: visteis la apostasía en la Iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. El exorcista Malaquías Martín, que también leyó junto a Juan XXIII el tercer secreto de Fátima y que denunció que detrás del Vaticano está Satanás y que falleció en extrañas circunstancias, dijo lo siguiente en su polémico libro titulado El último Papa: la Iglesia es el sine qua non para la llegada del nuevo orden mundial. Cada vez me era más difícil ver a Cristo en alguno de mis superiores inmediatos. No había causa liberal que el cardenal Bea no persiguiera. Incluso entonces percibía al jefe de los jesuitas de esa época, el padre Jean-Baptiste Janssens, como enemigo de la fe. El Papa está rodeado de hombres con atuendo clerical que no tienen la fe católica. Trabajan con fundaciones, organizaciones, grupos internacionales, instituciones financieras, gobiernos, universidades y otras agencias para traer un nuevo orden mundial.